Una enfermedad desconocida irrumpe en el mundo. Miles se contagian y no se sabe cuál es la causa. Los síntomas comienzan levemente, pero luego la gente empieza a agravarse. Tenemos miedo, sobre todo porque es todo muy nuevo y no se sabe cómo nos vamos a contagiar, cuál es el peligro real de todo esto. Precisamente por este miedo la gente comienza a discriminar, incluso a tratar mal a aquellos que parecen tener síntomas. O sea, sí, el miedo saca lo peor de las personas. Las noticias y los portales masivos también nos ayudan porque informan constantemente acerca de lo que está pasando de esta nueva enfermedad y va generando pánico en la sociedad. Sí, el nombre de esta enfermedad es VIH o SIDA, conocido popularmente de esta manera. Esto sucedió en los 90 y hoy tiene otro nombre, por supuesto, que es COVID. Y en la Biblia la enfermedad no se llama ni SIDA ni COVID, sino que se llama lepra. Esta era como una enfermedad que afectaba la piel y causaba hinchazón, sarpullido con costras e inflamación. El gran problema de esta enfermedad, aparte de lo que era la dolencia física, era la exclusión religiosa y social. Religiosa porque por mandato divino nadie que padezca la enfermedad podía acercarse al templo a adorar. Tenía que permanecer fuera del campamento hasta que su salud mejore. Pero probablemente esto no iba a suceder en toda su vida, por lo cual quedaría excluido de lo religioso durante toda su vida. Socialmente también uno quedaba excluido porque nadie querría acercarse a una persona por miedo al contagio. Mejor era tenerlo lejos, a correr el riesgo de contagiarnos. Y todo esto hacía que el padeciente sufriese esta vida como si fuese un muerto en vida. O sea, una especie de zombie que debería esperar su muerte de forma lenta y dolorosa. Y aquí en nuestro pasaje tenemos 10 de estos, 10 leprosos que se dirigen a Jesús. Dice en los versículos 12 y 13, cuando entró en la aldea salieron a su encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Interesante es el atrevimiento de los tales. Primero se atreven a venir a Jesucristo, aunque bueno, se mantienen de lejos, siendo estas personas indignas, inmundas. Segundo, se acercan para pedirle algo sin tener que ofrecer nada a cambio, sin poder ofrecer nada a cambio. Le llaman maestro, que en griego significa o está escrito como epístete, que es un término en donde Lucas se utiliza para referirse a Jesús como el Dios que salva a los discípulos, por ejemplo, de morir ahogados o de curar a una persona que tiene hemorragia durante 12 años. Se trata de un Dios con poder que viene a traer misericordia, a salvar a los enfermos. Y el atrevimiento es que se acerquen a pedirle al mismísimo Dios que extienda su misericordia hacia ellos cuando estos son enfermos totalmente indignos de recibir tal gracia. Jesucristo vemos acá que no los ignora, los ve y le da una orden: vayan, muéstrense a los sacerdotes. Ellos van, obedecen y la lepra es curada milagrosamente. Los leprosos se alegran y se agregan a una lista larga de personas que han disfrutado de la misericordia de Dios. La historia podría finalizar acá, sería como el famoso final con todas las personas felices. Pero esto no termina acá. Dice que los 10 vienen a agradecerle y adorarle. Esto es lo que pensamos que debería decir, pero no sucede de esa manera. Solo uno de los 10 vuelve a dar gloria a Dios. Y el detalle en el versículo 16, y este era samaritano. Jesucristo va y le pregunta: ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviera y diera gloria a Dios, sino este extranjero. Luego remata en el versículo 19: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Es una palabra poderosa, porque uno puede recibir de la misericordia de Dios y puede ser sanado de su enfermedad, como lo fueron tal vez estos 9. Pero otra cosa es venir y recibir la salvación de este Maestro poderoso. Precisamente esto tenemos que considerar hoy. Esta verdad que leímos recién, que muchos reciben, son beneficiados por Dios, pero pocos vienen a adorarle. No son muchos en realidad, son todos. Todos recibimos bendiciones de parte de Dios. La vida, un hogar para vivir, alimento, las cosas que disfrutamos día a día. Muchos nos quejamos porque sentimos que Dios no nos da, pero esto es más por un producto de nuestra falta de agradecimiento que la realidad o la verdad. Tendemos demasiado a ver el vaso medio vacío cuando Dios en realidad nos lo llena a tope. En el pasaje de hoy, tan solo
uno viene a adorarle. Y es un odiado samaritano, de quien menos espera que haga una confesión de fe, una adoración. Un leproso en aquel entonces era alguien que estaba excluido de las bendiciones de Dios, como dijimos recién. Que estaba fuera de lo que sería la gracia que Dios derramaba a su pueblo. Y al habitar fuera del campamento se lo consideraban separado de Dios, excluido de su santa presencia, como Adán y Eva lo fueron al ser echados del jardín del Edén. Esta persona, el samaritano, es como la parábola de todo esto, el resumen, es el más indigno de todos, es el pecador, es un semijudío, no lo suficientemente judío como para ser favorecido por Dios. Y no obstante, Él es el único que recibe las palabras de salvación de parte de nuestro Señor. Él es el que adora, el único que es salvo. Y esto habla del plan salvífico de Dios. Su gracia se abre a toda lengua y nación, a todos aquellos que buscan adorar a Dios en espíritu y en verdad. Vemos así cómo adoración y agradecimiento están emparentados, así como también adoración y salvación. No hay fe verdadera a menos que haya adoración, y no hay salvación a menos que haya adoración. El corazón del agradecido es aquel que ha visto su lepra curada, no la enfermedad física, sino la espiritual, su corazón transformado. El adorador es aquel que reconoce la gracia derramada sobre su vida, que siendo el más miserable de todos, recibe la misericordia de Dios, este Dios poderoso, capaz de levantar a un muerto en vida. Adoración es reconocer que pasamos, sí, de muerte a vida. El llamado es entonces el de levantarnos en adoración. Y nos preguntamos entonces, ¿cuál fue la última vez que nos levantamos en adoración? Que estuvimos realmente agradecidos por la obra de Cristo, por las bendiciones y las gracias derramadas sobre nuestra vida. ¿Cuándo fue la última vez que nuestro corazón latió? Mi oración es que nosotros tengamos un corazón agradecido constantemente a este Maestro que extendió y sigue extendiendo su misericordia a nosotros, personas indignas de recibir su amor.